Un saludo cordial, estimada profesora Lourdes, estimados compañeros. Soy Atahualpa Mantilla, desde acá del Ecuador. En esta ocasión voy a presentar los avances de mi proyecto de investigación, que lo he denominado Capacidad y usos de hidrógeno y CO2 obtenidos de facilidades hidrocarburíferas tanto de superficie como de subsuelo en el Ecuador. Un contenido: introducción, objetivos, metodología, resultados esperados y la planificación. Esto se lo realizará en base a un monitoreo y control continuo en todas las fases del proceso de la investigación, partiendo desde el inicio con una revisión sistemática de la información para obtener el estado del arte, seguidamente la planificación, la ejecución, en donde se realizarán la entrega de varios entregables como papers y posteriormente el cierre con la defensa de mi tesis doctoral. Una breve introducción. El desarrollo de la industria en general se enmarca en la eficiencia energética, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. La industria petrolera mundial a través del tiempo ha sido estigmatizada con altos niveles de contaminación y uso indiscriminado de energía para sus procesos. En la actualidad, estos criterios no son parte del desarrollo de la industria hidrocarburífera, gracias al desarrollo de la tecnología y los compromisos adquiridos con la sociedad y el medio ambiente. La transición energética se ha desvirtuado hacia la no producción de hidrocarburos, definición no real ni práctica, puesto que los hidrocarburos son y serán la principal fuente de energía en los próximos años. En sí, la transición energética se refiere a la diversificación energética, es decir, utilizar alternativas y otras fuentes de energía que reduzcan la dependencia en la producción de hidrocarburos, en función de fuentes de energía renovables, rentables y de menor impacto al medio ambiente. Por esta razón, existe la oportunidad de optimizar recursos energéticos en la industria petrolera mundial, para lo cual se ha definido evaluar y analizar la producción, tanto de hidrógeno como CO2, de las actuales operaciones petroleras como fuente de energía alternativa y como una oportunidad de obtener recursos económicos de estas fuentes que no se las utiliza. Como objetivos, el objetivo general planteado es analizar y definir la capacidad de generación energética mediante hidrógeno y CO2 obtenidos de las facilidades de producción y de pozos petroleros. Como objetivos específicos, analizar la capacidad de obtener hidrógeno de facilidades de producción y pozos petroleros, analizar el volumen de CO2 que se podría obtener de las facilidades de superficie y del gas asociado en la producción de petróleo, y definir la capacidad de generación eléctrica utilizando hidrógeno y CO2, considerando la diversificación y la eficiencia energética. El problema definido: la tendencia mundial a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero presenta la oportunidad de utilizar y optimizar recursos disponibles en las facilidades de superficie de la industria hidrocarburífera, recursos que no se los aprovecha y son agentes de emisiones de grandes cantidades de CO2 equivalente. El alcance: la investigación se enfocará en identificar posibles fuentes de hidrógeno y CO2 en las instalaciones petroleras y pozos de producción de hidrocarburos, y su uso eficiente en generación eléctrica, abarcando de manera particular la industria petrolera del Ecuador. La justificación: el uso indiscriminado de combustibles fósiles para generación eléctrica en la industria petrolera mundial genera una expectativa en disminuir su uso y buscar fuentes alternativas que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero y contribuir a un net to zero mediante la diversificación energética en la industria petrolera. Innovación: la idea de utilizar fuentes energéticas disponibles en la industria hidrocarburífera y que no se las considera, optimizará el uso de la energía, reduciendo el consumo de combustibles fósiles en las operaciones y se reducirán los gases de efecto invernadero. Planteado una pregunta de investigación: ¿cómo ayudaría la identificación de la capacidad y usos del hidrógeno y CO2 obtenidos de la industria hidrocarburífera para optimizar los recursos energéticos y de esta manera disminuir los gases de efecto invernadero? Dentro de la metodología, el método a aplicarse o estimado a utilizar es un lógico deductivo que parte de principios generales para llegar a conclusiones específicas, enfocado en la investigación bajo una investigación cualitativa y cuantitativa. Aquí hay que precisar que existen muchos tipos de hidrógenos y muchas fuentes de CO2.
Dentro de las fuentes que están identificadas estará el hidrógeno natural proveniente del subsuelo, hidrógeno verde e hidrógeno azul. Y el CO2, producto de la combustión de ya sea de gases o del mismo petróleo o de combustibles fósiles que se utilizan en las operaciones hidrocarburíferas. Dentro de la metodología estaremos enfocándonos y orientándonos hacia el PMI, utilizando información y la secuencia en sí de poder seguir el project y la metodología Agilent bajo el SMART, que sería específico, medible, alcanzable, relevante y a tiempo. Los resultados esperados, el estado del arte, que es en lo que al momento me encuentro, que se lo ha realizado en el semestre anterior al actual, con la revisión sistemática de la información, con información de cursos y con la utilización de papers, libros, memorias de varias fuentes científicas actual, para obtener un project chart y tener una orientación en sí a definir el estado del arte. También se ha propuesto realizar un FODA para visualizar los riesgos y las, perdón, las oportunidades, fortalezas, amenazas que tiene esta investigación. Dentro de lo que ya de la planificación, un cronograma en el cual se estima que al sexto semestre podría presentar el trabajo de investigación que me he propuesto. Aquí un breve diagrama de flujo, cómo lo estoy enfocando a hacer el trabajo, partiendo del estado del arte, irá hacia una innovación. Si esto es factible y presenta una contribución a la ciencia, continuaré con la planificación, la ejecución bajo la metodología ágil, y tendré la información tanto de papers como del trabajo final para poder ser defendido. Algunas referencias bibliográficas que estoy utilizando como fuente básica de información. Esta información actual que se ha utilizado y que se está utilizando al momento, puesto que el desarrollo del hidrógeno, si bien al momento ha tomado mucha importancia, todavía es muy básico en sí. Básicamente existe información de generación de energía de hidrógeno verde, que es lo que más se está utilizando en el mundo, pero existe la oportunidad de utilizar el hidrógeno que existe en el subsuelo, denominado hidrógeno natural, hidrógeno dorado, hidrógeno blanco, que podría o se considera que es renovable. De esta manera poder obtener energía eléctrica para los procesos hidrocarburíferos y evitar el uso de otras fuentes de energía que se utilizan actualmente, como lo indicaba anteriormente, que son los combustibles fósiles, el propio petróleo o el gas asociado que no se lo utiliza o se lo desecha. Gracias y un gusto poderles presentar mi trabajo.